Hola, saludos para todos, querida y amada iglesia, querida y amada congregación. Estamos acá de regreso con una nueva serie titulada Nuestra identidad está en Cristo. Ese es el título de nuestra nueva serie que estamos empezando el día de hoy, basada en el libro de Efesios. Vamos a estar durante esta temporada estudiando el libro de los Efesios y el título de nuestra serie es En Cristo está nuestra identidad. Es muy importante que nosotros podamos entender como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, en dónde está nuestra identidad, en qué está nuestra identidad. Así que yo les animo, yo les invito a que se queden con nosotros, a que nos sintonicen durante esta nueva temporada que vamos a estar empezando, esta nueva serie basada en el libro de Efesios. En Cristo está mi identidad. Así que por favor yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, que es allí donde vamos a empezar. Y el título y el nombre de este sermón, de esta nueva serie, es La posición del creyente, la posición del cristiano o la posición del creyente. Ese es el título de nuestro sermón para el día de hoy. Y antes de entrar, por supuesto, de lleno a nuestro sermón, me gustaría compartir una historia con ustedes. Entre el año 1850 hasta el año 1930, un periodo como de unos 70 años más o menos, en la ciudad de Nueva York existió un periodo donde habían muchos huérfanos, donde habían muchos niños huérfanos en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de muchos años atrás. Niños inmigrantes, niños que venían o eran enviados desde Europa en barcos, porque en Europa en ese tiempo había muchas hambrunas y los papás preferían que sus hijos no sufrieran y los enviaban para Norteamérica por medio de barcos. Y había muchos orfanatos también en ese tiempo en esta gran ciudad en Estados Unidos, y los niños estaban tan descontrolados, eran tantos que se estaban convirtiendo en un problema para la sociedad. Muchos de ellos robaban para comer, robaban para vestirse, robaban para poder tener un techo, para poder tener comida. Las niñas lamentablemente se prostituían y era literalmente un problema social. Entonces hubo una persona, un pastor cristiano muy joven, unos 28, 29 años, que tuvo una brillante idea, tuvo un maravilloso sentir de hacer algo con estos niños huérfanos, y lo que él hizo fue pedir permiso a las autoridades, pedir permiso a los alcaldes para poder enviar a estos niños por medio de trenes al resto, a lo largo y a lo ancho del país de Estados Unidos, para que los niños en cada estación, en cada parada del tren, hubieran familias que los pudieran recibir, que los pudieran adoptar, y así tal vez les podían dar una vida mejor, tal vez haciéndolos trabajar, o tal vez dándoles educación, o dándoles una estabilidad económica y una estabilidad también financiera. Entonces este pastor empezó a hacer esto, y durante este tiempo surgió lo que se llama el tren de los huérfanos. Era muy conocido, es muy famoso también esta historia, es una historia real por supuesto, llamada el tren de los huérfanos, donde desde Nueva York hacia lo ancho y hacia lo largo del país salían trenes llenos de niños huérfanos que en cada estación familias los estaban esperando para adoptarlos. Y el propósito era darles una nueva vida, darles una mejor condición para que ellos pudieran vivir. Pero la realidad es de que hoy en día, por supuesto que existen muchos niños huérfanos, existen muchos orfanatos. Tenemos también estos programas muy conocidos como UNICEF, como
programas que ayudan a niños huérfanos. Pero esta es la historia real que ocurrió en Nueva York. Pero algo que quiero hacer es que quiero que nosotros podamos pensar que esto lo vamos a usar al final de nuestro sermón, porque así como estos niños existieron y también hoy en día existen niños huérfanos, también existen personas que son huérfanas pero espiritualmente hablando. Aunque tengan un padre, aunque tengan una madre, aunque tengan una familia, pero espiritualmente hay muchas personas que viven en orfandad, y esto lo vamos a estar hablando a lo largo de nuestro sermón. Así que antes de poder entrar a nuestros versículos, por supuesto, me encantaría orar. Señor, venimos a ti a través de nuestras oraciones, a través de nuestro sermón, a través de nuestra reunión, de nuestro culto como iglesia. Señor, yo quiero orar que a través de este sermón tú te puedas glorificar, que tú puedas, Señor, hablar, que tú puedas convencer, que tú puedas traer revelación, Señor, a tu congregación, que tú puedas traer revelación, Señor, a tu iglesia. A través de esta nueva serie que vamos a estar estudiando, Señor, durante esta temporada, basado en el libro de Efesios. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, te entregamos, Señor, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente. Te entregamos todo lo que somos y reconocemos que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Amén y amén. Muy bien, versículo 1 del capítulo 1 de Efesios. En el versículo 1 y 2 tenemos el clásico saludo de Pablo. El clásico saludo diciendo: yo, apóstol de Jesucristo, para mis hermanos que están allá en Éfeso. Vemos el típico saludo de Pablo, así que no hay mucho que decir en estos primeros dos versículos, pero sí desde el 3 en adelante. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En lo que me quiero enfocar acá es cuando Pablo dice que nos bendijo con bendiciones espirituales. Y esto se refiere a que a las experiencias que nosotros como cristianos experimentamos estando en Dios. De que Dios, según su generosidad, que Dios, según la riqueza de su gloria, Él nos bendice de una forma espiritual, por supuesto, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, pero también de una forma física. Automáticamente, todo aquel que recibe a Cristo y vive en Cristo es bendecido por Dios de una forma física, pero también de una forma espiritual. Y aquí lo que vemos es la dádiva de Dios hacia nosotros, el cuidado de Dios hacia nosotros. Eso es lo que vemos en el versículo 3. Versículo 4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo, desde que los cielos y la tierra fueran creados. Dios ya nos había escogido, Dios ya había pensado en nosotros, ya había pensado, ya había diseñado, ya había trazado el plan de que Él nos iba a hacer, de que Él nos iba a formar, de que Él iba a formar al hombre, que Él iba a formar a la humanidad. No es que somos una idea que salió de la nada o Dios se le ocurrió simplemente hacer al hombre. Fuimos pensados, fuimos diseñados, y cuando nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No caigamos en esas tonterías de que venimos del mono, que la evolución, que el Big Bang. No, somos creación de Dios y fuimos pensados y diseñados. Deberíamos de sentirnos amados y aceptados cuando leemos de que fuimos pensados y diseñados por Dios desde antes de la creación del mundo. Muy, muy importante. Dios pensó en nosotros desde antes. Versículo 3.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Quizás el versículo 5 sea el versículo más importante del capítulo 1 de Efesios, porque dice de que Dios nos predestinó desde antes, de que Dios nos escogió, de que Dios pensó en nosotros, Él diseñó ese plan para que nosotros existiéramos, Él nos dio vida, Él nos creó, pero ¿para qué? Y ahí viene la pregunta. Para que seamos hijos suyos, para que seamos sus hijos, para que no estemos solos, para que seamos sus hijos. Y ese hijo para que tenga una relación con el Padre. El propósito por el cual el hombre fue creado fue para que tuviera una relación con el Padre. La creación que se relacione con el Creador. Y el Creador que se relacione con la creación. Es una dinámica de adoración, una dinámica de devoción, una dinámica de conexión entre creación y creador y creación. El propósito por el cual tú fuiste creado, el propósito por el cual tú viniste a la tierra fue para que tuvieras sobre todas las cosas una relación con tu Creador, con el que te hizo, con el que te formó. Por eso este versículo nos da identidad. El versículo 5 provee estabilidad, provee seguridad, provee una plataforma, una base de identidad hacia nosotros y nos dice que la razón por la cual yo existo y tú existes es para que juntos tengamos una relación con el Padre. Maravilloso. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dos cosas acá en el versículo 6. Que nosotros, en respuesta a ser creados, a ser creación de Dios, es que tenemos que llevar una vida de alabanza hacia Él, declarar quién Dios es, reconocer a Dios en todos mis caminos, en todas mis decisiones, en todo lo que yo soy y en lo que hago. Ese es uno de los mayores propósitos. Y lo segundo es que nosotros podamos ser aceptados en el amado. Y acá cuando dice el amado se refiere a Cristo, al Hijo de Dios. Yo quiero que tú entiendas que la única forma de que nosotros podamos ser aceptados delante de Dios es que estemos en Cristo. Si estamos afuera de Cristo, somos enemigos de Dios. Dios no nos conoce. Pero como estamos en Cristo, somos aceptados y Él nos ve con agrado, siempre y cuando seamos como el amado que es Cristo. Muy importante. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Tres cosas para describir la redención. Lo primero es que con el precio de la sangre de Cristo nosotros fuimos redimidos. Segundo, fuimos redimidos para ser libres de la maldición de la ley. Y tercero, fuimos redimidos para ser libres del infierno, o sea, una muerte eterna. Tres razones por las cuales Dios nos redimió. Primero, con el gran valor de su sangre, Él nos redimió nos redimió para librarnos de la maldición de la ley, por supuesto también del pecado y también de una condenación, de una muerte eterna que es el infierno. Muy importante. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios, siendo un Dios sabio, rico en sabiduría, sobreabundante en sabiduría y según las riquezas de todas sus glorias, Él nos hizo. Nosotros existimos porque Dios existe. Atención a eso. El hombre tiene inteligencia, tiene capacidades, tiene
la capacidad de hacer y de crecer y de procrear es porque Dios existe. Nada más. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. La gran razón también por la cual Dios a nosotros nos crea es para que nosotros aprendamos y conozcamos su voluntad sobre nosotros. Porque desde el momento en que nosotros venimos a los pies de Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Es decir, yo ya no vivo a según mi voluntad, a según mis propios pensamientos, yo vivo según la voluntad de Dios. Y yo tengo que caminar en mi vida y yo tengo que caminar según el plan de Dios para mi vida, no según mi propio plan. Porque si yo sigo mi propio plan, voy a terminar solo, voy a terminar mal, voy a terminar aislado, voy a terminar complicado. Pero si yo sigo el plan de Dios, si yo sigo la voluntad de Dios, me va a ir bien. Voy a ser prosperado y voy a ser bendecido. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muy importante para que tú y yo podamos caminar en la voluntad de Dios. Versículo 10. De reunir todas las cosas, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, cuando Dios cuando se cumplan todos los tiempos, cuando se cumplan todas las profecías, cuando Él venga en su segunda venida, cuando se cumplan todas las cosas, Dios va a unir todas las cosas. Dios va a poner todo lo que es la historia junta y todos vamos a estar delante de Él rindiendo cuentas y vamos a ser juzgados por nuestras acciones y por nuestro mal o buen camino aquí en la tierra. Cuando todas las cosas lleguen a su cumplimiento, toda su creación va a estar delante de Dios, dando cuentas a su Creador. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí vemos dos cosas muy importantes que ya las mencionamos anteriormente. Lo primero es que hemos sido predestinados, es decir, Dios ya pensó en nosotros, pensó en ese plan para que su cuerpo, para que es la iglesia, sea predestinado. No significa que Dios ya sabe si van a ser 40,000, 80,000 o 2 millones o 3 millones los que se van a salvar. No se refiere a una forma individual, sino que se refiere a que predestinado es todo aquel que cree. Todo aquel que viene y cree es parte entonces de la familia y es escogido entonces desde antes. Es para todo aquel que crea. Pero la opción está allí, pero no es individualmente, sino la opción es para todos, el que lo quiera, el que la reciba, la salvación. Es así como el apóstol Pablo lo está describiendo en esta manera. Y lo otro es conocer la voluntad de Dios. Dios nos escoge, Dios piensa en nosotros, Dios nos diseña, nos da vida y el propósito es para que tengamos una relación con Él, para que lo conozcamos, por supuesto, pero también para que conozcamos su voluntad. No es lo mismo vivir en la voluntad de Dios que vivir en la voluntad propia. Muy, muy, muy importante, dos caminos completamente diferentes. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros tenemos que llevar una vida en adoración. Nosotros tenemos que llevar una vida en alabanza. Nosotros tenemos que llevar una vida en el Espíritu, no en la carne, no en mis propias fuerzas, no en mi propio entendimiento, sino en la
voluntad de Dios en el Espíritu. Esa es la forma como Dios nos llama a que nosotros caminemos estando aquí en la tierra. Es la única forma para que nosotros podamos parecernos a Cristo, viviendo en el Espíritu. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una palabra importante acá que tenemos que destacar es el sello. Sellados. Sellados. Un sello representa seguridad. Un sello representa posesión. Un sello representa esto. Y si nosotros tenemos el sello, la marca de que nosotros somos de Cristo, es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y ese es el sello. Es decir, esa es la seguridad. Esa es la posesión, que nosotros somos posesión de Dios. Le pertenecemos a Él. Y lo otro es que el hecho de que nosotros tengamos al Espíritu Santo en nosotros es un adelanto de nuestra salvación. Es decir, que el resto se va a cumplir. Dios va a cumplir el plan trazado para nosotros aquí en la tierra. Muy importante entender esto, que el hecho que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, ese es el sello, la marca que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él, somos parte de su reino, somos parte de su cuerpo, que es la iglesia, y Él la cabeza. Es así. Versículo 14, que es nuestro último versículo. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria? Aquí lo que tenemos que nosotros que destacar es la palabra herencia. Herencia. Cuando nosotros venimos a los pies de la cruz, cuando nosotros venimos a Dios, nosotros le recibimos, somos parte de su reino, y Él se convierte en nuestra herencia. Y por eso, por esa razón, es que decimos, o se dice, de que lo tenemos todo. Porque Cristo es nuestra herencia, Dios es nuestra herencia, el reino es nuestra herencia, y por eso se dice que lo tenemos todo, porque Dios es todo. Porque Él es el tiempo, Él es la vida, Él es el dador de la vida, Él es el que da, Él es el que quita, Él es el dueño de la plata y el oro, es el que provee, Él es el que pone reyes, el que quita reyes, el que mueve los tiempos, el que mueve a su reino, el que hace crecer a la iglesia. Él es el que sana, el que salva, el que restaura, Él es todo. Y si Él es nuestra herencia, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Somos ricos en Dios, somos nutridos, somos sobreabundantes en Dios. Por eso Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Ese es el mensaje acá en el versículo 14, que Dios es nuestra herencia. Qué maravilloso es cuando los hijos reciben herencia de sus padres. Y qué difícil es para los hijos que no reciben herencia de sus padres. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, y eso genera una plataforma de bienestar, eso genera una plataforma de estabilidad, una plataforma de un sentido de pertenencia para el que recibe la herencia, pero para el que no, hay un sentido de remordimiento, hay un sentido, una falta de pertenencia, una falta de que yo tengo. Es muy complicado, muy complicado. Pero nosotros en Dios recibimos herencia. ¿Cuál es el cierre? ¿Cuál es la aplicación de nuestro mensaje? Está en el versículo 5. Si volvemos atrás al versículo 5, ya estamos en aplicación, cuando dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos. Y aquí yo conecto con la historia que hablamos al inicio, el tren de los huérfanos. El tren de los huérfanos salía
desde Nueva York hacia lo largo y hacia lo ancho del país para que estos niños pudieran tener una familia y para que ellos pudieran no estar más solos, no estar más sufriendo. Y acá Dios hace lo mismo con nosotros en un sentido espiritual, por supuesto. Cada quien quizás tiene su padre, tiene su madre, correcto, pero espiritualmente hablando, ¿quién es nuestro Padre? Dios es nuestro Padre. Dios te soñó, te pensó, te diseñó, Él te formó. Desde antes de la creación del mundo te escogió, te predestinó. ¿Para qué? Para que seas su hijo, para que no seas más un huérfano, para que no seas más un huérfano que no tiene herencia espiritual. Esa es la gran diferencia y esa es la posesión del creyente. Por eso el título de este sermón, que la posesión del creyente es una posesión de hijo. Somos hijos. Tú y yo somos hijos. Ya no somos huérfanos, ya no vivimos en miseria, ya no vivimos en la esclavitud del pecado, ya no vivimos en las trampas de la muerte, ya no vivimos según nuestra voluntad. Ahora vivimos como hijos y esta es nuestra posición. Esta es nuestra posición. ¿Cómo vive un hijo? Piensa en un bebé, piensa en un niño de 1 año, 2 años o 3 años. No se anda preocupando qué hay en el refri para comer. No se anda preocupando qué ropa se va a poner mañana, qué zapatos se va a poner el siguiente día. No se anda preocupando cuál es el próximo plato de comida que se va a comer, de que si hay o no hay. No, ellos no se preocupan. Ellos simplemente viven su niñez. Ellos simplemente saben que sus padres son los que tienen que proveer. Ellos automáticamente piensan que son conscientes de que no son ellos los que tienen que preocuparse. Ellos solo tienen que vivir su niñez. Ellos tienen que preocuparse de ser niños y son los padres los que deben de suplir, proveer, nutrir, edificar al núcleo familiar. Es así como vive un hijo. Y otra característica de vivir como un hijo es que un bebé siempre quiere estar con su padre, siempre quiere estar en los brazos de su madre, siempre quiere estar allí sintiéndose cuidado, sintiéndose amado, sintiéndose protegido. Somos nosotros así, es lo mismo. Nosotros tenemos que buscar estar con Dios, tenemos que buscar su abrazo, tenemos que buscarlo en oración, en la lectura bíblica, en intimidad, ir y tener comunión con el Padre, sentir su abrazo, sentir su presencia. Es así como nosotros vivimos como hijos. Es así un ejemplo práctico de cómo nosotros vivimos como hijos. Recuerda, el tren de los huérfanos salía para que los niños encontraran una familia. Ahora nosotros hemos sido encontrados por Dios para ser parte de su familia y no ser más unos huérfanos espirituales. Ahora tenemos una herencia, ahora somos hijos, hemos sido adoptados por Dios. Y todo por amor. Todo por amor. Este es el mensaje, este es el sermón del día de hoy. Y esta es la posición del creyente. Una posición de hijo, una posición con herencia. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo sermón. Señor, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por tu iglesia. Yo oro, Señor, por tu congregación y oro, Señor, que la edifiques, oro, Señor, que la formes, que la moldees, y yo oro, Señor, que tu iglesia se sienta adoptada, Señor, como hijos, que tú eres su Padre y ellos ahora tienen herencia, y la herencia eres tú, y teniéndote a ti, lo tienen todo, porque tú lo eres todo.
Y esa es la posición de la iglesia y esa es la posición del creyente, una posición de ser hijos y un sentido de pertenencia y de herencia. Esa es la posición de la iglesia y que tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que seamos tus hijos y tengamos un Padre y no estemos más solos. No somos huérfanos. No somos huérfanos. Ahora tenemos una familia en la fe, una familia espiritual y tenemos un Padre que nos ama y nos cuida y vela por nosotros. Esa es mi oración y esta es mi ofrenda, Señor, para tu iglesia y también para ti. Amén y amén. Nos vemos en nuestro próximo sermón. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.